Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de multifondos, en este caso el mes de septiembre, un mes bastante turbulento en donde veremos el desempeño de cada uno de los multifondos, haremos algunas comparaciones como siempre, veremos qué es lo que pasó con las inversiones a nivel global, por lo tanto lo que ocurrió y que incide en el desempeño de los multifondos, la comparación del multifondo A con el E que nos gusta mucho hacer y poner énfasis en lo que pasa a lo largo del tiempo en estos dos multifondos principales, uno más de renta variable, otro más de renta fija y por supuesto qué podemos esperar de cara al futuro. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y además obtén 25.000 pesos como gift card, un voucher para comprar alguno de nuestros cursos de educación financiera en nuestra página web. Ingresen a www.patrimor.com y ahí pueden ver toda la información. Como siempre, detenernos un segundo a hablar de qué es lo que incide en nuestros multifondos, qué multifondo elegir. Y ahí es muy importante ver la edad que tenemos nosotros. Evidentemente, mientras más joven, más riesgo podemos asumir. Si nos acercamos a la edad de jubilación, evidentemente deberíamos bajar el nivel de riesgo. Por otra parte, el perfil de riesgo propiamente tal de cada uno, que eso también varía mucho en función de cómo somos cada uno de nosotros. Hay algunas personas que son más arriesgadas y otras menos. Y por último, agregar a la decisión que tomemos en qué multifondo estar respecto a la visión que tengamos de los mercados y de lo que puede pasar en cada uno de los multifondos. Así que teniendo en cuenta estos tres aspectos, la idea es poder elegir alguno de los multifondos y cada uno de ustedes tomar la decisión de cuál cambiarse, si es que así fuera el caso. El desempeño de los multifondos en septiembre volvió a ser bastante negativo desde el multifondo B en adelante. De hecho, solamente se salva el multifondo A, siempre teniendo en consideración que hay que tomarse con calma estos retornos que entrega la Superintendencia de Pensiones, porque la Superintendencia de Pensiones entrega los resultados en términos reales, o sea, le quita la inflación. No es lo mismo que nosotros vemos en nuestra cuenta de inversiones, en pesos, digamos, respecto a las estadísticas que muestra la Superintendencia. Y por lo tanto también es importante tener en consideración que cualquier alternativa de inversión en la cual nosotros coloquemos dinero siempre se muestra en términos nominales, no en términos reales. Siempre es el dinero que va incrementando nuestra cuenta, ni más ni menos. Por lo tanto, vamos a hacer una comparación más adelante y por eso hago hincapié en este punto para tenerlo en consideración. Siempre lo hago, pero ahora más aún por la comparación que vamos a hacer más adelante. Entonces, en septiembre solamente aumenta el multifondo A, un 0,48%. Y de ahí en adelante caídas importantes, especialmente en los fondos más conservadores. El D y el E caen en torno a un 4%. En el acumulado del año, los únicos que salvan, los únicos que avanzan en estos 9 meses del año son el multifondo A y el multifondo B. En cambio, todos los demás caen en términos reales. Y muy importante, al costado derecho está remarcado el promedio anual desde el año 2002 a la fecha, en donde tenemos rentabilidades positivas del 5% multifondo A y del 2,76 multifondo E. Lo que ha pasado en el último tiempo, que este aumento de la inflación importante, ha sido uno de los aspectos que ha castigado mayormente los retornos de los multifondos. Y ahí podemos ver cómo ha sido el retorno anualizado de los últimos 36 meses. Si se dan cuenta, desde octubre del 2020 a la fecha, los retornos no son tan malos, no son tan terribles, si se quiere, teniendo en consideración que esta métrica es en términos nominales. Lo que vemos en la cuenta, si esto lo comparamos con un depósito a plazo o cualquier fondo mutuo, esa es la rentabilidad que tenemos que tomar en consideración. 7% y fracción en el multifondo A anualizado y de ahí hacia abajo un 3,38. Por lo tanto, todos los multifondos han subido, han rentado en este periodo de tiempo. Lo que pasa es que como hemos tenido tanta inflación en este periodo de tiempo, se come la inflación mucho de estas rentabilidades. Si se dan cuenta, en el recuadro de la derecha, el penúltimo, ahí está el promedio anual real de los últimos 36 meses y todos entregan retornos negativos, pero si lo vemos en términos nominales, todos tienen retornos positivos, más o menos lo que renta fondos comparables, si se quiere. De todas formas, yo soy bastante crítico respecto a cómo han sido los retornos del último tiempo. Hemos visto caídas importantes en muchos casos, retornos por debajo, los fondos más riesgosos a nivel global y por lo tanto hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar. Pero para que seamos justos, es importante mirar los retornos anualizados en términos nominales y compararlos de esa manera con otros instrumentos de inversión. Y acá hay un tema que creo yo le perjudica mucho a los multifondos en el último tiempo. A largo plazo ha sido una medida de
de disminución de la volatilidad y también de resguardo para que cuando hemos visto movimientos fuertes de los multifondos más riesgosos se compensen en cierta medida por la renta fija. Pero como hemos visto caídas en el último tiempo, tanto renta fija como renta variable, lo han pasado mal mucho los multifondos. Pero algo que es súper importante es que el multifondo A de todas formas puede invertir hasta un 80% en renta variable. No todo en renta variable, sino que hasta un 80% y por lo tanto tiene que tener algo de renta fija también, y eso ha sido algo negativo en el último tiempo por el desempeño de la renta fija a nivel global. Lo hablaremos harto hoy día en este video. Mirando el comportamiento del mes de septiembre, tenemos que el multifondo A anduvo algo mejor que el resto, y eso se puede atribuir a que, como hemos dicho en otras ocasiones, el multifondo A no está tan invertido en Estados Unidos como lo suelen ser fondos más arriesgados, y por lo tanto en el mes de septiembre esos fondos o esos países fuera de Estados Unidos no anduvieron tan mal como Estados Unidos. Tenemos que los fondos mutuos de Fintual, Moderate Pit y Risky Norris cayeron, al igual que el arriesgado de Focus, y el fondo mutuo de Banchile agresivo subió parecido al multifondo A. Ahora, en el último año, de todas formas, el multifondo A es el que peor le va, y también en los últimos 2 años es el que peor le va. Pero si vemos las rentabilidades del último año y los últimos 2 años, son rentabilidades más bien parecidas, ¿ya? Y a pesar de la composición de cada uno de estos fondos, que es muy diferente, de todas formas se han comportado de manera relativamente similar. Por eso siempre es importante mirar rangos de tiempo más largos. Ahora, me refiero a comportamientos parecidos cuando miramos un Risky Norris o un Banchile agresivo digital, que rentan más o menos parecido al fondo A. Obviamente que hay otros que andan mejor, pero de todas formas, teniendo carteras muy diferentes, los desempeños no son tan distintos. Y si miramos el multifondo E, la caída del mes de septiembre fue terrible. Esto en gran medida por el mal desempeño de la renta fija de largo plazo. Analizaremos eso en unos minutos más. Y nuevamente los fondos más conservadores, más de money market, como Banchile Liquidez, la Reinvial Monetario, Fintual Very Conservative Strip, todos esos fondos están rentando 0,7, 0,8, que es lo que están rentando hoy día los depósitos a plazo en los últimos 30 días. Entonces tenemos acá precisamente que se vuelve a alejar el desempeño del fondo E respecto a otros fondos mutuos más conservadores de corto plazo, pero de nuevo, en periodos de tiempo más largos, un año, la distancia se acota, y para qué decir los últimos 2 años en donde el multifondo E sigue rentando más que el resto. También en el futuro, cuando se recuperen esta renta fija de largo plazo, sin duda la recuperación va a ser mucho más agresiva y debiera beneficiar mucho más al fondo E que a los otros fondos. Entonces, resumiendo lo que pasó en septiembre, la renta fija, el fondo E, cayó cerca de un 4%, el Standard & Poor's 500 cayó cerca de un 5%, pero aguantó y de cierta manera permitió disminuir estas pérdidas el alza del dólar en el mes de septiembre, que fue también bastante agresiva, un 4,5%. Entonces, por eso llama la atención que de cierta manera el dólar con el Standard & Poor's 500 se equipara a las rentabilidades, y si le agregamos la renta fija quedaría en algo negativo, pero vemos que el multifondo A rentó positivo, y eso puede ser atribuible a que invierte de manera diversificada. Y por ejemplo, muchos otros países, particularmente Brasil, por ejemplo, en septiembre cayó prácticamente nada. China también cayó menos que el resto del mundo. India subió un 0,48. Entonces, a lo que voy es que en esta oportunidad el estar más expuesto a otros mercados puede haber jugado de buena forma el desempeño del mes de septiembre en los multifondos, particularmente en los fondos más agresivos. Y por el lado de la renta variable norteamericana, tenemos fuertes caídas en septiembre y se disminuye la rentabilidad en el año del Standard & Poor's 500 a cerca de un 13%. Así que ahí tenemos los desempeños de los mercados a nivel global, particularmente los accionarios, y donde vemos un desplome brutal es en los bonos del tesoro de más de 20 años con el famoso TLT, que es el ETF que agrupa muchos de estos bonos del tesoro, y tenemos una caída en septiembre del 8%. Y en el tercer trimestre de un 13% y en el año un 9%. Por lo tanto, si ya el año pasado había sido malo para los fondos de renta fija de largo plazo, este año está pasando más o menos lo mismo, y acá podemos ver la causa. Fuerte alza del bono del tesoro de 10 años que llegó a rozar el 5%, y esto es prácticamente un espejo con el TLT, con el ETF que agrupa estos bonos del tesoro de más de 20 años. Y ahí podemos ver cómo cuando rompe los máximos anteriores la tasa, que es lo que está más arriba, precisamente en ese momento es que cae el TLT y rompe mínimos. Ahora, lo importante de esto, lo llamativo y lo que hay que tener en cuenta es que estamos viviendo hoy en día, desde hace un tiempo, una caída severa en este ETF
de los TLT, los bonos del tesoro de largo plazo. Y esta caída en las últimas ya más de 2 décadas es una caída similar a lo que fue la caída de acciones para la burbuja.com y también para la gran crisis financiera, para la gran recesión del año 2008-2009, en donde ahí las acciones cayeron un poquito más de un 50%, pero en este caso el drawdown, la caída desde el punto máximo al mínimo actual, está siendo de un 50% de los TLT. Por lo tanto, ahí podemos ver el impacto que está teniendo este desempeño de la renta fija a nivel global en este tipo de instrumentos. Y por lo tanto, nadie se salva. Esto afecta a todos los bonos de renta fija de largo plazo y por eso es que en Chile también el multifondo E ha estado cayendo de manera importante en las últimas semanas. Ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, ya se venía anticipando de cierta manera un exceso de retorno del fondo E con respecto a la que fue los mínimos alcanzados hace un tiempo atrás de este gráfico que constantemente analizamos, y de ahí hasta ahora se ha recuperado bastante. De tener una diferencia, una distancia de 7-8%, ya estamos cercanos al 30%. Pero sabemos que esta trayectoria debería ser incluso más positiva para el fondo A. El fondo A debería andar mucho mejor que el fondo E en un periodo de tiempo largo, por lo tanto le quedaría al fondo A de seguir mostrando mejores retornos que el multifondo E. Eso está por verse, hasta ahora así ha ocurrido y esto también podría pasar en el futuro, se podría seguir extendiendo esta mayor recuperación a pesar de que ambos renten. El tema es que uno va a rentar más que el otro y lo más probable es que rente el fondo A más que los fondos más conservadores. Y precisamente en esa línea, lo que ya hemos dicho en otros videos, en la visión semanal de los días domingos, es que estamos en presencia de los mejores meses del año, octubre, noviembre y diciembre. No necesariamente esto va a pasar siempre, pero es una estacionalidad bastante positiva para la bolsa norteamericana. Y desde ese punto de vista, si miramos el promedio anual en los últimos 20 años del Standard & Poor's 500, vemos que desde los niveles actuales de mediados de octubre es el mejor periodo de tiempo para la bolsa norteamericana. Así que estamos en un buen momento. La bolsa norteamericana ha caído bastante en las últimas semanas, pero se afirmó en este soporte relevante en torno a los 4.250, 4.300 puntos y de ahí ha comenzado un rebote que lo tiene ahora justo en lo que antes fue soporte y ahora resistencia, que son los 4.370 puntos. Si supera este nivel, si supera ya los 4.400 puntos, podríamos de cierta manera cantar victoria y esperar que la recuperación de la bolsa norteamericana continúe o por lo menos una estabilización, una cierta tranquilidad para las acciones norteamericanas de aquí en el futuro. Ya la corrección mayor creo que ya estaría absolutamente internalizada. Y pasando a la renta fija, pasando al escenario más interno, vemos que todavía el escenario de baja de tasa está ahí presente. La inflación salió un poquito más alta en la última lectura del IPC, pero de todas formas las expectativas del mercado siguen apuntando a una disminución de la TPM, de la tasa de política monetaria, en 75 puntos base. Más aún, el Banco Central de Chile podría seguir bajando las tasas de manera agresiva por el hecho de que las tasas largas han estado muy altas. Entonces también de esa manera es para ir relajando el costo del crédito, principalmente en los tramos más cortos. Avance en efectivo, tarjetas de crédito, créditos de consumo, para de esa manera ir reactivando la economía que sigue bastante débil. Así que es muy probable que el Banco Central siga bajando las tasas. Acá están las expectativas para los próximos meses. En diciembre espera el mercado que la tasa esté ya en el 8% y ya para abril bajo el 7%. Entonces evidentemente las tasas van a ir bajando de manera agresiva hasta enero y de ahí en adelante las tasas puede que empiecen a bajar de forma más lenta. Así que todavía por lo pronto el Banco Central está haciendo mucho para tratar de volver a impulsar a la economía. Y a nivel internacional, a nivel Estados Unidos, las tasas ya se empieza a consolidar el escenario de lo que ya muchos anticipaban hace un tiempo, que es que no suban más las tasas. Y ya precisamente por el conflicto Israel-Palestina en la Franja de Gaza, todo lo que hemos visto este último fin de semana, que ha sido tremendo, muy, muy terrible, vemos que con la apertura del día lunes aumentó la probabilidad de mantención de tasas a un 83% cuando hace una semana era del 73% y hace un mes era de 53%. O sea, aumenta considerablemente la expectativa de que no van a subir las tasas en noviembre y para diciembre pasa exactamente lo mismo. Hace una semana estaba en 54%, ahora está en 74% y hace un mes en 53%. Por lo tanto, se está afianzando la probabilidad de que la Reserva Federal no suba las tasas y eso debería ser bueno para la renta fija, que debería comenzar a recuperarse, empezar a bajar las tasas, y también para la renta variable, en que estaría todo dicho, todo el camino pavimentado para que la bolsa
bolsa tenga un buen rally de aquí a fin de año. Y lo único que faltaría es que el dólar comience a debilitarse. Y de hecho, ya conociendo los datos de empleo del último mes y todo lo que pasó el fin de semana con este conflicto bélico, el dólar sigue debilitándose y está a puertas de romper este soporte que es muy importante. Si lo llegara a romper, la verdad que con eso también sería un factor adicional para que todo este escenario se concrete. Bajen las tasas de interés, suba la renta variable y todo mejore de aquí a fin de año. Y teniendo en cuenta ese comportamiento del dólar en el mundo, es probable que el dólar también en Chile ya empiece a frenarse en esta resistencia, que es este canal alcista que tiene un techo muy claro en los 9.25, quizá un poquito de filtro hacia arriba, pero sería la parte alta en la cual se situaría ahora y podría comenzar a caer en los próximos días, que va a ir muy de la mano con el desempeño del dólar index que veíamos anteriormente podría estar a punto de romper a la baja. Así que un escenario en general bastante favorable desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta que ha sido un año positivo para la renta variable, muchas estadísticas que hemos ido comentando semana a semana también se espera que eso se mantenga. Y en cuanto a renta fija, es esperable que la economía norteamericana se empiece a desacelerar. Eso muchos han esperado durante todo el año, no ha ocurrido, pero cada vez creo estamos más cerca y también por ese motivo es que las tasas al parecer ya no subirían más, nos quedamos ahí en los niveles actuales y eso es lo que ya el mercado de futuros de tasas está anticipando. Así que eso sería el análisis de los multifondos para el mes de septiembre y como siempre estaremos subiendo más videos, más contenido en las próximas semanas. Felices de recibir sus comentarios, de aclarar alguna duda. Así que aquí encantado de todos los meses seguir actualizando este comportamiento de los multifondos. Que estén muy bien, un abrazo, chao chao.